Honda Africa Twin. Llegó la hora del bricolage. Do it yourself. Una vez recibidos los paquetes con las piezas respectivas, comenzamos a desembalarlos. En mi caso, adquirí tanto la defensa inferior como la superior. El kit viene acompañado de algunas hojas con dibujos e instrucciones. También detalla las herramientas que vamos a necesitar. Pongamos manos a la obra. Como primer y segundo paso, debemos sacar el protector de cárter y el caño de escape. Ambos procesos están en los videos respectivos en el canal Vivir y Viajar. Ahora sí, comenzamos con la instalación de la parte baja de la defensa. Como ven, yo cometí el error de no sacar el escape. Comenzamos sacando las dos tuercas y tornillos del sector delantero que une el cuadro al motor. Los tornillos provistos por el kit son más largos. En este caso utilizaremos el número 6. En un principio solo arrimaremos los tornillos y no lo ajustaremos del todo. Esto nos facilitará el armado general. Sacamos el tornillo inferior que tiene tuerca del lado derecho. Para poder extraerlo del todo, también debemos sacar el protector plástico del lado izquierdo de la motocicleta, con la llave T5. Tiene un tornillo superior y uno inferior. Una vez extraída la guarnición plástica, el largo tornillo sale fácilmente. Este se sustituye por el número 10 provisto en el kit, también un poco más largo. En esta parte debemos armar ambos lados de la moto a la vez. Lo pasamos por la pieza número 5 y le agregamos también la pieza separador número 16. Luego, por el cuadro de la moto. Luego de haber pasado el tornillo por el cuadro, ponemos la otra pieza separador número 16 y la pieza número 3. La pieza número 3 tiene un tetoncillo de goma que apoya en el cárter. Ahora presentamos la defensa para ver su ubicación y la del resto de los agarres. Ponemos los tornillos y tuercas que la agarran al soporte delantero inferior. Todavía
debemos poner los tornillos que la ajustan a las orejas que salen al chasis en primera instancia, como así también los tornillos y soportes que la ajustan a la parte trasera inferior. Hacemos lo mismo con la defensa del lado izquierdo de la moto. Esto ya va tomando forma. Volvemos al lado derecho. Debemos sacar los dos tornillos inferiores. Aquí colocamos la pieza número 4. El soporte trasero inferior derecho ya está colocado. Ya podemos colocar la defensa derecha y arrimar sus tornillos. Para colocar los tornillos de soporte frontal al chasis, quizás nos debamos ayudar con un punzón y alinear sus agujeros. Si vamos a colocar también la defensa superior, no hay que ajustarlos, ya que deberemos sacarlos. La misma va soportada en ese mismo lugar. Solo nos resta sacar dos tornillos del chasis del lado izquierdo. Allí colocamos los tornillos número 12 provistos en el kit. Ajustamos asimismo el anclaje medio. Y si no vamos a colocar las defensas superiores, el delantero al chasis. En ese caso, también ya podemos recolocar el caño de escape. Quizás ya terminaste, o vas a colocar también las defensas superiores. Entonces, seguimos con el trabajo. Defensas superiores de la Africa Twin. Manos a la obra. Colocación de las defensas superiores. La tarea comienza colocando el soporte central debajo del carenado. No se olviden de pegarle la banda de goma, como lo hice yo. Para colocar el soporte, elegimos los tornillos número 6 del kit.
Para el comienzo del armado, colocaremos las arandelas de goma en la pieza plástica número 11. Y luego las ajustaremos con los tornillos número 7 provistos. Nuevamente utilizaremos un punzón para alinear los agujeros. Repetimos en el lado izquierdo de la motocicleta la tarea ya hecha en el lado derecho. Recurrimos nuevamente al punzón. Alineamos los agujeros de la barra superior e inferior y ajustamos ambas defensas al soporte del chasis. Ajustamos las barras frontales. Es hora de colocar los ángulos de refuerzo. Hay que tener en cuenta que los protectores o soportes encastran entre sí. Quizás debas ayudarte con una pinza para cerrar los soportes y poder ajustarlos. Ten cuidado de proteger con un trapo. Yo también me ayudé con un martillo de goma. Solo nos resta repasar y ajustar los tornillos y tuercas que hemos colocado. Felicitaciones, trabajo terminado. Ya podés disfrutar de tu CRF1000 Honda Africa Twin. Por supuesto, si no lo hiciste antes, es momento de colocar el caño de escape. Hasta el próximo momento, que sea la hora del bricolage en nuestra Africa Twin CRF1000. Si te gustó, no olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos tu like. Hasta pronto.